Muchísimas gracias a todos por esta invitación. De nuevo, siempre para mí es un honor poder colaborar en cualquier proyecto de difusión del monoteísmo y en este caso con Estudiantes Universales, que de igual manera tengo un aprecio especial, ya que muchos de sus fundadores, con temor a equivocarme, diría que casi todos pasaron por la fundación, estuvieron formando parte en algún momento del centro de estudios y me alegra mucho que en algunos casos se hayan concretado en proyectos estables que ya están haciendo difusión, como es el caso de Estudiantes Universales. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. El día de hoy traemos la parashá de Ki Tisa. La parashá de Ki Tisa, que es del libro de Éxodo, capítulo 30, del versículo 11 al capítulo 34, versículo 35. Es una parashá que es algo críptica, deberíamos de decir en algunos casos, porque contiene conceptos o contiene pasajes de la Torá que son particularmente especiales, que se habla mucho al respecto, alrededor de esos hechos, que se especula con respecto a las razones por las cuales se tomaron ciertas decisiones, como por ejemplo está en esta parashá la entrega del becerro, más bien la entrega de las tablas de la ley, la ruptura de las tablas de la ley, debido al becerro de oro, a la construcción de un ídolo, a por qué solamente ciertas personas fueron asesinadas con respecto a esta rebelión en contra de Dios, por qué se dice que fue una rebelión en contra de Dios, ¿no? También empieza esta parashá hablando, antes de esta parte de la construcción o la elaboración del becerro de oro, sino que también habla de un censo en donde el pueblo debe de llevar un medio shekel, una moneda, que incluso en la actualidad la moneda oficial del Estado no toránico de Israel, es decir, el Estado secular de Israel, es el shekel. Y también habla sobre esta parte en la que Moshe vuelve a subir al monte y se le entregan las segundas tablas de la ley y intercede él también por el pueblo para que Dios no lo destruya ni lo borre de su libro. Hay varias cosas que se abordan en esta parashá. Sería imposible el poderlo abordar todo en 40 minutos, porque me queda claro que la Torá, así como todos sabemos, es un mar de conocimiento y por ello siempre es apropiado poner una amarra en el muelle y despegarnos digamos que de la bahía o de este puerto hasta donde la amarra nos permita en este estudio, abordando un tema en específico. Y en este caso, el tema en específico que vamos a abordar es el tema del censo. Vamos a hablar sobre el censo. Con suerte, ustedes en algún momento ya han escuchado algunas reflexiones, algunos estudios con respecto a lo que es el censo, lo que significa el shekel, la moneda. Yo voy a dar a lo mejor una información o un contenido que viene de la fuente de del pueblo judío, de los sabios del pueblo de Israel, pero con un enfoque práctico para la vida de un monoteísta, para, para la persona de a pie, como tú, como yo, que somos padres, que tenemos hijos, o que vamos a la universidad, o que vamos a la escuela, que tenemos que trabajar, que todos los días nos enfrentamos a la vida cotidiana, que simplemente no vivimos en una comunidad que practica al 100% los valores del monoteísmo y que, bueno, uno tiene que de alguna manera estar presente, tener presente estos valores, o los quiere por lo menos tener presente, pero los debe de practicar para poderlos tener presente. Y vamos a ir a la exploración de esta explicación. Primero, el texto dice literal, lo voy a leer como está aquí en la parashá, directamente. Para abrir el texto siempre me gusta abrirlo directamente desde el libro de la Torá. Y así dice parashá Ki Tisa. Habló Hashem a Moshe diciendo, cuando eleves el censo per cápita a los hijos de Israel según su número, deberán entregar cada hombre una ofrenda a Hashem
para que se expíe su alma al ser contados, de modo que no haya plaga entre ellos al contarlos. Esto ofrendarán todo aquel que sea incluido en el censo una mitad de shekel, del shekel sagrado, siendo el mismo 20 gera, medio shekel, es la porción de Hashem. Según el comentario a la parashá de esta semana, el Humash dice así: el censo, la Torah enseña que estaba prohibido contar a los hijos de Israel de manera usual y que cuando sea necesario hacer un censo, la gente debe de donar objetos, los que a su vez serán contados. En el caso del censo del desierto, se le pidió a las personas, tanto ricas como pobres, que cada una, permítanme, perdón, me perdí, que cada una donase medio shekel para la edificación y el mantenimiento del Mishkan, o sea, del tabernáculo. Vemos de aquí que la condición de los hijos de Israel se dignifica cuando contribuyen a proyectos filantrópicos. Y tal es la razón de que haya sido contados por medio de un donativo de toda la nación unificada en aras de una causa sagrada. La primera explicación que se tiene al respecto del censo, que el mismo Humash nos dice, es que todos son iguales delante de Dios, ¿no? Es decir, que lo mismo vale la moneda de un rico que un pobre, que no existe una distinción entre el valor de la moneda de la persona que es rica versus que la persona que es pobre. El mismo texto lo dice en el versículo 15, en donde dice, el rico no se excederá y el desposeído no reducirá de medio shekel al dar su porción a Hashem. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no hay distinción en estatus social. Delante del Creador, todas las personas están en la misma condición. Por lo tanto, todas sus acciones valen exactamente lo mismo. Y aquí es donde donde podemos encontrar la primera reflexión, donde podemos empezar a explorar el primer significado. Con suerte, nosotros podríamos llegar a pensar que en este mundo primordialmente capitalista, estamos asociados necesariamente a un nivel socioeconómico, ¿no? En donde las personas siempre consideramos nuestro nivel de importancia o consideramos el nivel de importancia de una persona en relación a su poder adquisitivo. Si la persona anda en un Mercedes, un BMW, anda en un carro del año, decimos, aguas, esa debe ser persona importante, ¿no? Si andas en un Datsun 75 que no trae ni reversa y se le desprende la palanca de velocidades, entonces dices, ese es cualquier persona, ¿no? A la de a pie, ¿no? Entonces, empezamos nosotros a tener una estructura de importancia, o más bien no una estructura, sino más bien empezamos a darle una importancia a las personas por aquello que poseen, ¿no? Incluso existe un orden jerárquico en las instituciones, ya sean empresas privadas o instituciones de gobierno, que nos configuran una estructura piramidal en donde existe esta relación de poder, ¿no? En donde existe esta persona donde tiene el que es tu jefe, evidentemente gana más que tú, el que es su jefe, evidentemente gana más que él, y el que es el dueño de la empresa, pues gana más que todos, ¿no? Entonces, asociamos este nivel de jerárquico, este nivel de poder, con el poder adquisitivo. Y esto no es una mentira, ni tampoco estoy descubriendo el hilo negro, esto es algo que todos lo podemos ver todos los días, ¿no? Sin embargo, y aquí esto es la primera enseñanza que podemos extraer de la Torah, es que desde la perspectiva del judaísmo, no importa cuánto dinero poseas, cuál sea tu nivel adquisitivo delante del Creador, porque tus acciones valen exactamente lo mismo que la de la persona más humilde,
más pobre del mundo. Y por tanto, se espera lo mismo de ti que del más rico o que del más pobre. No se espera más de una persona más rica, ni tampoco se le espera menos, ni tampoco se espera más de ti de lo que se espera de ella, ni tampoco al pobre se le tiene alguna consideración solamente por decir que es pobre o desvalido o necesitado. Aquí nos viene a dar una geolocalización, por no decir una cachetada de ubicación, en donde uno regularmente empieza a decir, es que pobrecito no puede porque es pobre, ¿no? Y uno empieza a tener una pseudo lástima de las personas que tienen menos poder adquisitivo. Y eso tampoco la Torah lo ve como un impedimento para que la persona no pueda ser la mejor versión de sí. ¿Sí me explicó? Estamos acostumbrados a ver a una persona en la calle con necesidad económica y decir, ay, es que hay que apoyarla. Ok, pero, ¿y ella cuándo se va a apoyar a sí mismo? Esa persona tiene 2 pies igual que tú, sí, tiene 2 manos igual que tú, sí. Si bien uno tiene que dar caridad, pero esa persona también tiene las mismas obligaciones delante del Creador. También podría cumplir sus propios mitzvah, sus propias mitzvah, sus propios preceptos y vivir de una manera digna. Lo mismo con el rico, que tiene todo a su alcance, no tendría que ser ni más, no tendría que ser ni menos saciado, ni menos humilde, ¿no? Por lo tanto, aquí empieza a quitarnos la Torah este tema jerárquico. Regularmente empezamos a ver, no, es que Moshe Rabenu, pues era Moshe Rabenu, ¿no? Era el sadik de sadik, era el más justo de los justos, el más apegado a Dios. Bueno, pero tú tienes las mismas potencialidades que tuvo Moshe Rabenu. Todos podemos ser sadik en potencia, o todos somos sadik en potencia. Podemos ser personas justas, que solo depende de nosotros el realmente ser la mejor versión de nosotros mismos. La primera enseñanza que nos deja esta porción de la Torá es que las acciones del ser humano valen lo mismo, no importa su condición social, no importa su poder adquisitivo, no importa si vienen de cuna de oro, no importa si son el hijo de Milei, o si son el hijo de Andrés Manuel López Obrador, o si son el hijo de Juanita Pérez, o de Margarita Sagún, de quien tú quieras. Tú puedes ser la mejor versión de ti y la responsabilidad de tus acciones es tuya y nada más que tuya, ¿no? Porque delante del Creador no existe una distinción. Esta es la primera enseñanza, digamos que de manera general, ¿no? Pero existe una segunda reflexión que podemos también encontrar si miramos un poco más a detalle, si ponemos un poco más atención en el texto. El texto, lo vuelvo a leer y dice, deberá entregar cada hombre una ofrenda a Hashem para que se expíe su alma. ¿Cómo es esto para que se expíe su alma? ¿Que no se supone que nada más los estamos contando? ¿Que la intención era nada más saber cuántos eran? ¿Cómo que para que se expíe su alma? ¿Que no para eso están las ofrendas en el tabernáculo? Para eso están las ofrendas de expiación, para eso están las ofrendas de arrepentimiento, que posteriormente estaremos aprendiendo en las siguientes parashot. ¿Cómo que para que se expíe su alma? Y dice, Hashem dice, para que se expíe su alma al ser contados, de modo que no haya plaga entre ellos al contarlos. ¿Qué quiere decir esto? Los sabios de la Torah explican que cuando Moshe recibió esta instrucción, él tampoco entendió qué es lo que Dios le estaba diciendo.
¿Cómo que para que se expíe su alma? Explícanos, Dios, por favor, ¿cómo es que para que se expíe su alma? Bueno, los sabios de la Torá dicen que cuando Moshe vino a preguntarle a Dios por qué esto era así, en el texto se vuelve a leer una parte que dice, esto ofrendarán, como si Dios estuviera mostrando algo, como si tuvieras algo en la mano o como cuando estás señalando algo. Esto ofrendarán. Y después dice, todo aquel que sea incluido en el conteo, una mitad de shekel. Los sabios de la Torah explican que cuando Hashem le explicó a Moshe el misterio del shekel, tomó una moneda de fuego debajo del trono de gloria y le dijo, todos tendrán que dar este medio shekel para expiar su alma. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Porque nos quedamos como igual. Dios saca una moneda debajo del trono y es una moneda de fuego que le enseña a Moshe en donde le dice con este medio shekel expiarán su alma. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, esto como ya sabemos, la Torah siempre utiliza códigos que hay que descifrar, palabras que hay que comprender para poder dar a la enseñanza principal de este texto. Cuando se dice que es una moneda de fuego, vamos a primero a dividir conceptos. Primero el concepto de moneda, después el concepto de fuego y después el concepto de trono celestial o trono de honor. Una moneda, pues es algo que todos conocemos, ¿no? Pedazo de metal que para todos nos sirve por igual y que para todos vale igual, ¿sí? En términos generales, una moneda es una herramienta de cambio para poder o adquirir productos o servicios, ¿no? Cada moneda en nuestros países tendrá su diferente nombre. Aquí en México es el peso mexicano, en Argentina es el peso argentino, en Colombia es el peso colombiano, en Costa Rica es el colón, en Guatemala es el quetzal, en Nicaragua es la lempira, en Honduras es en Honduras es la lempira, en Nicaragua es se me fue el nombre de la moneda, pero el Córdoba, gracias, el Córdoba, en Nicaragua es el Córdoba, en Honduras es la lempira. Cada país tiene su nombre y su moneda, y en general la moneda no sirve para lo mismo. Es un punto de encuentro, un punto de equilibrio para establecer un valor de cambio, para establecer un tipo de cambio entre objetos, entre productos y servicios, ¿no? A nadie no se nos escapa ese concepto, por lo tanto la moneda es igual para todos, ¿no? En realidad se puede utilizar y se puede desechar, pero esta que le muestra Dios a Moshe no es una moneda común, es una moneda de fuego, dice. ¿Qué es el fuego entonces? Bueno, si observamos el fuego, podemos observar que este elemento tiene la particularidad de que es el único que no respeta las leyes de la física. Bueno, no es cierto, no podría decir las leyes de la física, podría decir más bien lo que aparentemente nosotros entendemos como la ley de gravedad, porque es el único que siempre tiende a ir hacia arriba. Es el único que siempre tiende a ir hacia arriba. Si tú lo volteas, él, en vez de estar poniéndose hacia abajo, él siempre tiende a ir hacia arriba, ¿no? Además de que es el material que no se merma. Es decir, tú no puedes agarrar el fuego y dividirlo. Más bien el fuego multiplica. Porque al momento de tú tomar otro material para quemarlo, el fuego no se merma, sino que se multiplica. Se expande. El fuego siempre se eleva hacia arriba, como tratando de retornar a su fuente original, que es el fundamento.
es decir, que es los mundos celestiales. Así como el alma siempre busca las cosas trascendentes y siempre busca la elevación y el conocimiento de los mundos superiores. De alguna manera, cuando Dios le muestra a Hashem la moneda de fuego, lo que le está mostrando son dos cosas que aparentemente se contraponen. Algo que es completamente material en apariencia, que tiene el mismo valor para todos, pero con fuego, que lo que revela el fuego es justamente esta necesidad del alma de ascender a las alturas, de acceder a los mundos superiores, de encontrar las respuestas al sentido y significado. Es decir, es nuestra alma tratando de retornar a su fundamento. ¿Y cuál es este fundamento? El trono celestial. Y fíjense que en hebreo, trono significa kisel y proviene de la palabra kisú, que significa ocultamiento. De hecho, cuando la Torah expresa que Dios está sentado en su trono de gloria, implica esto una descensión, de alguna manera decir, una descensión del nivel de Dios a un nivel material. ¿Cuál es el trono de Dios? El mundo físico. Por eso, cuando la Torah nos dice que Dios está centrado en su trono, hace referencia a que la presencia de Dios ha descendido a este mundo físico, pero en ocultación, en ocultamiento. No se encuentra revelado, se encuentra velado. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que nosotros, como seres materiales, pero con esencia espiritual, podemos hacer para buscar y percibir su divinidad. ¿Cierto? Por eso cuando dice la Torah entonces, cuando Hashem dice, y tomó la moneda debajo del trono celestial, del trono de su honor, aquí viene otra revelación. La palabra honor en hebreo quiere decir kabot, y kabot significa revelar, exponer. Entonces parecería que la palabra trono de gloria o trono de honor hace referencia a dos conceptos que de igual manera son contrarios. Por un lado, estamos hablando de la presencia de Dios que está en ocultamiento en este mundo, pero también de una manera se revela en este mundo a través de ese ocultamiento, a través de esta presencia divina que se encuentra en este mundo, solamente visible para aquellos ojos que saben dónde mirar. Por lo tanto, la explicación a la moneda de fuego tendría que ser la siguiente. Cuando una persona, sin entender ni disfrutar lo que hace, lo hace, es como una moneda común y corriente. Cuando una persona, sin entender ni disfrutar lo que hace, solo lo hace, es como una moneda común y corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que de igual manera tú puedes ir a trabajar, regresar de trabajar, puedes ser papá, puedes ser mamá, puedes ser empleado, puedes trabajar, puedes tener amigos, puedes tener familia, y nada de esto realmente hacerlo con un nivel de conciencia como de despertar. Lo puedes hacer como dormido, como en stand-by, actuar solo por actuar. Hay una canción de Mercedes Sosa que dice, permanecer y transcurrir no es honrar la vida.
permanecer y transcurrir no es honrar la vida. ¿Qué es lo que quiere decir Mercedes Sosa en esa canción? Que solamente el estar y el caminar y el andar sin experimentar una conciencia plena de tu existencia y de la participación de tu existencia en este mundo, realmente no es honrar la vida. Realmente no es estar vivo. Realmente no es estar haciendo con significado, con sentido. Solamente estás como una moneda, que si bien la moneda agarras y la gastas, te va a servir para comprar comida que cocaína, lo mismo tus acciones. Tus acciones simplemente son, no tienen ningún sentido ni propósito en particular, si en realidad no disfrutas ni entiendes lo que haces. Y esto también aplica para ti que estás en esta sala, para mí que estoy en esta sala, que ya podemos decir que hemos despertado a la conciencia de la existencia de Dios y que queremos aproximarnos a la práctica de sus preceptos y que dices, no, yo ya soy un practicante. De igual manera, si todo lo que haces solo haces por hacer y no con una conciencia de verdadero apego al Creador, de verdadera intención, de conexión a esa unicidad, a esa existencia suprema, todo lo que haces es permanecer y transcurrir. Pero en realidad no estás conectado con el propósito de tu existir, con el propósito de tu existencia. Puedes estar cumpliendo las 7 leyes universales, puedes estar practicándolas, puedes decir, no, es que yo hago mi plegaria matutina, hago mi plegaria nocturna, doy mi sedacá, aparto mi dinero para poder dar a los pobres o al necesitado o a proyectos de Torah. Pero si de verdad aún no te ha caído el 20 del para qué estás en este mundo y solamente haces las cosas por hacerlas, eres como una moneda. Pero cuando una persona le pone fuego, es decir, que está totalmente entendida, que entendió y que está disfrutando lo que hace, entonces esa persona es como una moneda de fuego. Esa persona es como una moneda de fuego, porque verdaderamente le está sacando provecho a la vida. Hay otra metáfora que dice en la Torá que hubo un mayordomo que recibió un talento de su señor y fue y lo enterró para que pasado el tiempo el señor viniera y le pidiera los resultados del talento y él le entregara el mismo talento que le dio, es decir, el dinero que le dio a guardar, sin ningún tipo de rendimiento, sin ningún tipo de fruto. Dice, señor, no lo gasté, no lo toqué, solo agarré, lo metí en una caja, lo guardé y aquí está listo para cuando usted me lo viniera a pedir. Y sin embargo, viene otro mayordomo que de igual manera recibe un talento, un tesoro de su señor, y va y lo gasta, lo invierte, lo lleva a lugares donde lo multiplica. Entonces, esto permite que la persona rinda frutos. Qué lástima que ahí por ahí escribió a una persona que esos son evangelios. Qué lástima que esta persona no haya leído todavía el libro de el rabino Jaime Vital. Creo que no lo tengo aquí a la mano. Se llama el libro Cuentos de Sabiduría. Se los voy a pasar después para que ahí encuentren ese texto. Esto le permite a la persona realmente rendir un fruto de su existencia. Lo que quiere decir este texto es que la persona no solamente viene aquí a este mundo a vivir una vida sin sentido, sin contenido, sin significación, sino que tiene que aprovechar cada uno de los días que está en este mundo para poder, dice el texto,
expiar su alma. Porque aquí el texto dice que cada persona dará una moneda de shekel, ¿para qué? Para que se expíe su alma al ser contados. Es decir, que cuando una persona logra conectarse con ese propósito y empieza a vivir de esa manera intensa, empieza a darse cuenta de cuál es el propósito de su existencia en este mundo. Se convierte en esta moneda de fuego. Esto que aparentemente son dos cosas antagónicas, ¿cómo hacemos para unirlas, estos dos opuestos? Viviendo con entusiasmo, con conocimiento de la integridad de la entrega al Creador. Es decir, no nada más clavarme en el mundo material y de los placeres y decir, es que hice dinero, es que me volví rico, es que acumulé para mañana, ok, pero de mis virtudes, de mis talentos, de mi vida ética y moral, no hice nada, no desarrollé nada, no me perfeccioné, sino que continúa exactamente igual. La esencia del alma surge justamente del trono celestial. Lo que Dios le está mostrando a Moshe es que cada persona, cuando logra tocar la esencia de su propia alma, puede expiar el alma de sus pecados. Cuando cada persona logra conectar con la esencia de su propia alma, puede en ese punto comenzar a expiar a su alma de los pecados. ¿Por qué? Porque entonces toma conciencia de lo que está haciendo y del por qué está en este mundo y empieza a rectificar su cambio. Y esto es algo que nosotros conocemos como el concepto de teshuvá. Una teshuvá no nada más es agarrar y sentirte mal con lo que hiciste porque lo hiciste, sino que una teshuvá íntegra, explica el Rambam en el libro del Sefer Hamadá en la sección de leyes de teshuvá. Una teshuvá íntegra es cuando la persona se arrepiente de la transgresión, no solamente por la acción que hizo, sino porque esta acción lo alejó del Creador, lo desvinculó de Hashem, lo desconectó de su esencia, de su origen. Tú te puedes sentir mal por haber hecho 20,000 cosas, pero no te sientes mal porque te haya desconectado de Dios, sino te sientes mal únicamente por la acción. Y a lo mejor te sientes mal por la retribución que recibiste por esa acción. Pero nunca lamentas el lo hice y no me importó, que eso me impedía o me daba como resultado el desvincularme de esta esencia divina, de este origen del cual pertenezco. Es decir, que desde ese punto puede limpiar y expiar todos los pecados de la persona, todos los pecados que la persona hizo. Y todo esto lo encontramos presente justamente en la mitzvah de Sedaká. ¿Por qué? Porque igual manera, una persona gana su dinero todos los días de manera rutinaria, ¿no? Va y sale a trabajar, llega al trabajo 8 de la mañana, 9 de la mañana, se va a 6 de la tarde, llega a la quincena, recibe su dinero, de ese dinero aparta la cantidad que él decida para dar de acá y va, la da al proyecto Noágida, la da al proyecto de Torah, o la da a una comunidad, o la da a algún servicio social, la entrega y hace con su sedacá lo que ella mejor parezca. Sin embargo, esto lo hace de una manera tan mecánica que no logra encender ese fuego. Porque en realidad no lo da por querer otorgarle a aquel que no tiene algo para que tenga, sino simplemente lo da porque hay que darlo. ¿Alguna vez ustedes han entregado algo a alguien, no porque te lo pida, sino porque a ti verdaderamente te nace dárselo, solo para que lo tenga, solo porque quieres que él lo comparta? No es porque sea una necesidad que represente una carencia, es decir, que te haga falta a ti, sino que te nace el otorgamiento, el entregarle algo a alguien, solo para que ella lo tenga, solo para que ella no tenga esa falta. Y no porque ella te lo pida o porque vea su necesidad, sino porque de verdad te nació. Y ese es un nivel de sedacá totalmente distinto, totalmente cambiante. Cuando una persona le da al pobre sin tener
ninguna razón para darle, entonces esa persona ha encontrado o está actuando desde la conexión de su alma y ha comprendido cuál es el propósito de su existencia. Es decir, que todo aquello que hagamos en este mundo debemos de hacerlo con cierto nivel de conciencia, de saber que mis acciones no son individuales, sino que tienen que tener un objetivo de integración, deben de tener un objetivo de unidad. Y que no es que yo vaya con todo el mundo, muchas veces esa ayuda la requiere mi familia, mi primo, mi prima, mi hermano, mi hermana, mi vecino, que no comparten mi doctrina o que no comparten mi manera de ver el mundo, pero que al final del día sí comparten mi sociedad, mi núcleo familiar, y que estoy viendo esa necesidad. En resumen, lo que nos enseña en un sentido más profundo la parashá, no solamente que todas las acciones son independientemente iguales, son iguales independientemente de un nivel socioeconómico o de la persona que lo dé, o sea, que las acciones que hace Donald Trump valen lo mismo que las acciones que tú haces, sino que tú también tienes que entender que tus acciones no valen nada si no las haces con un goce y con un disfrute pleno, es decir, con conciencia de tu existencia como un propósito, como una razón de, porque por eso se dice en los cumpleaños, cuando una persona cumple años, que este es el día en que Dios decidió que el mundo no podía continuar sin ti. Algo tenías que venir a hacer a este mundo, que nadie más lo va a poder hacer más que tú. Revela ese propósito en tu mundo, revela ese propósito en tu vida para que puedas tener esa moneda de fuego. Esta es la reflexión de esta parashá. Espero que sea de utilidad para todos, que nos ayude a elevarnos en conciencia con el Creador y que con la ayuda del cielo podamos avanzar mucho más pronto en la venida de Mashiach. Gracias.